nosotros, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, que prepares nuestros corazones, Padre, que nos ayudes, Señor, a estar atentos y reverentes, Señor, y a entender tu palabra, Señor. De hecho, tu palabra es bendita, Señor. Solamente yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. God bless you. There you go. Todo It's better now. en esta vida tiene un propósito. Everything in this life has a purpose. ¿Quieres hacer algo? You want to do something? Tienes que vivir un proceso. You have to live a process. ¿Quieres ser alguien en la vida? You want to be someone in life? Como un doctor, For example, a doctor, ingeniero, maestro. engineer, teacher. Tienes que vivir un proceso. You have to live a process. Yo te pregunto en esta noche, So tonight, I ask you, ¿quieres ser útil? ¿Quieres ser un instrumento you want to be useful? usado por Dios en su obra? Be an instrument used by ¿Cuántos God? levantan su mano? How many of you are Amén. with me today? A todos nos in this? gusta, ¿verdad?, ser usados por Dios en su We all obra. like to be used, by Okay. God, be used by God. Vamos a ir al libro de Jeremías, So for this, let's go to the book of Jeremiah, capítulo 18, Prophet Jeremiah, chapter 18, versos del 1 al 6. 1 through 6. Yo le voy a estar dando 1, lectura 2, y 3, ustedes 4, lo 5, siguen 6. con su vista. Dice, palabra de Jehová. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Ok. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Le da lectura a nuestro hermano Moisés en inglés. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. 3. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the potter, he was shaping from the clay was made in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. Number 5. Then the word of the Lord came to me. He said, Can I not do with you, Israel, as this potter does, declares the Lord? Like clay in the hand of the potter, so are you in my hands, Israel. Amén. Yo le he puesto como título a esta enseñanza, Pasando el proceso. And I named this simple. Pasando el proceso, y vamos a estar the process. mirando el proceso, Or ¿verdad? living the process. Para esta vasija de barro, en el cual en ocasiones Dios nos dice, espérate un poquito, todavía no es tiempo. Some occasions God tells us, hey, wait a little bit, it's not your time yet. Podemos ver, ¿verdad?, la comparación entre nosotros, We can see the comparison, que somos el barro that we are clay, y Dios el alfarero. and God is the potter. Es un proceso industrial, artesanal It's a process del barro of the clay aplicado a nuestras vidas, applied to our lives. a nosotros. Es como Dios nos pasa igual que el barro It is like God passes through the process as just like as clay. para obtener unas vasijas bien pulidas So at the end, He can get some y útiles para el servicio de Dios. really useful pots for the use of God. Debes saber, hermano, que todo lo físico You need to know que that all nosotros podemos ver physical that we se can see aplica a lo espiritual. can apply to the spiritual. Sí, en aquellos tiempos vemos cómo el Señor Jesucristo We see how Jesus Christ le hablaba a sus discípulos por medio de parábolas.
talk to his disciples through parables, you know. Por ejemplo, de lo que estamos aprendiendo, del Example, reino, what we're learning, the ¿verdad? kingdom, De la cizaña, o sea, the wheat, él and the wheat. siempre utilizaba comparaciones, He always used comparisons. hacía comparaciones He used to make con un comparisons, propósito, but with a purpose, de entender mejor la palabra, so we can understand better de poderla interpretar mejor. or interpret the Bible better. ¿Ok? Entonces, es pasando el proceso, So it's living the cada uno de process. nosotros, Every one of us, en nuestra vida cristiana, needs to live that como process. hijos de Dios, as children of God, como hijos del reino. as children of the kingdom of God. Y vemos aquí en el capítulo 18 And we see here in chapter cómo 18 viene palabra de Dios directa a Jeremías how the word of God came to Jeremiah y le da instrucciones. and gave him instructions. Sabemos que Dios hablaba directamente a Jeremías We know that God y, used to talk to y Jeremiah ahí directly Dios to le him. podía dar directamente el mensaje And that's how he gave the message to Jeremiah. que él tenía. Pero le dice, levántate But then God told him, get y up, vete a casa del alfarero go down to the potter's house, y allí te haré oír mis and palabras. then there I will give you my message. Y Jeremías obedece Jeremiah obeyed. y él se va a casa del alfarero, He went to the ¿verdad? potter's house. No dijo, ay Señor, ¿por qué me haces didn't ir hasta say, allá? "Oh ¿Por my qué God, no mejor it's aquí too me das el far mensaje away. que Why tú don't you tienes just give me the message right para now?" tu pueblo? En aquel tiempo, ¿verdad? Se refería al pueblo de Israel He was referring to the y en people estos of tiempos Israel. lo aplicamos nosotros a nuestras vidas, Today we apply it to our lives, ¿ok? Pasando el proceso, passing through the process. ¿sí? Podemos ver aquí en la palabra de Dios We can see here in the Word of God, que habla acerca del alfarero, it speaks of the potter, del barro, clay, la rueda. the wheel, Y para llevar el proceso del barro, de cocinar el barro, and to get the whole process of clay, existe el horno, we need the furnace, ¿sí? Y fire, una decoración que le da el alfarero, and at the end, the potter he paints some little kid, A la into vasija. the pot. ¿ok? Yo quiero que voltees ahí con tu hermano y le Sure. digas, pasando el proceso, Touch the one next to you, say, "Hey, pass through the process, ¿cuál es tu or proceso? leave the process." What is your process? Espérate un poquito, Hold on, aún todavía no es tiempo. it's not your time yet. ¿Ok? Vamos a ver, ya les mencioné que Jesucristo utilizaba cosas físicas para hacer comparaciones. Jesus used to use En little things to make comparisons. En esta noche vamos a aprender acerca del barro. Tonight we're gonna do the same thing with clay. We're gonna learn ¿Cuántos de ustedes from han clay. visto cómo se trabaja el barro? How many of you have seen how people work the clay? Amén, The hermano. potters, how do they do Gloria a it Dios. with the clay? Porque aquí hay hombres que han Yeah. visto ese proceso I'm pretty sure many of you have, del barro. right? Ok. Cuando Dios te formó a ti, vamos a ir al principio, Let's go to the beginning. When ¿verdad? God formed Dice que Dios formó al hombre you, He made qué lo man formó? out of del polvo Dust. de la tierra. ¿Ok? Dios lo formó del polvo de la tierra y le From tuvo que dust. poner algo, not even from dirt, from dust. ¿verdad? Agua para poderlo, He had to put para water, poder hacer el proceso sample to de make the formar al process, hombre. ¿Ok? form the man. Vamos a ver 6 pasos So let's see 6 steps. para los hermanos que les gusta anotar para aprender y For those of repasar you that like to en take casa. Ok. 6 steps. El paso número 1 es selección de la tierra. Steps. Number 1, selection of the dirt ¿Sí? or the soil. Dios ya te formó, pero vamos a empezar el proceso del barro desde el principio, en el cual la persona que lo va a trabajar God already formed you though, but sale en busca de esa tierra y va y la selecciona. let's review the whole process now. ¿Sí? Vamos a The potter imaginarnos goes out que
Que Dios pasa y ve un montón de tierra, Moisés Ramírez, that Verónica God is Pérez, walking, he Valeria y says cada uno de nosotros. bunch of dirt and Ok, he nos sees llama you, por he sees nuestro me, nombre. and he puts our Y yo name. le voy a pedir a alguien que Moses, si me Matthew, lee por favor en Mark, Isaías Randy. 41, 8 y 9. Someone, if please read Isaiah Isaías 41, 41. 8 y 9. Cuando lo tengan, me indican con un amén. Estamos mirando la selección de la tierra, no cualquier tierra. ¿Sí? Yo le voy a pedir si alguien lo tiene en español, que me lo lea. Isaiah 41, 8 and 9. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén, gloria a Dios. Vemos cómo lo llamó por su nombre, God Jacob, called him by his name. ¿verdad? Diga su nombre. Yo tengo Now say your nombre, name. I have a name. algo My name is especial, Moses. Eva Ramírez. Cada uno de ustedes Each one of mencione you, su nombre. say your name O sea, right now. somos especial, tenemos nombre, Thank you. ¿ok? Entonces, Everyone is special. el alfarero ya seleccionó la tierra. So now the potter's already selected El Señor the soil. te seleccionó a ti, He already chose you. ¿sí? No cualquier tierra, Not just any type of soil, una tierra especial. but special. Eres una tierra especial que el alfarero va a poder trabajar. You're a special soil Y that the tienes potter is nombre. going to be able to work with. ¿Ok? Paso número 2. And it has a name, your name. El alfarero prepara la tierra. Second step, once he selects the soil, he prepares the soil now. ¿Sí? Number 2, Ahora está en la preparación Preparation of the soil. de la tierra. Ya fue por la tierra, He ya la already trajo went, con él. selected. Ahora Now it's time la va a to preparar. prepare the soil. ¿Cómo la va a preparar? How? Le va a agregar agua. It's going to add ¿Sí? Y water. para eso vamos a leer Juan. Solamente traigo unos versículos. For that, let's Juan read John. 7, John 7, 37, 39. 37, 38, 39. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Siete, 37 Prepare the soil. al 39. ¿Alguien gusta leérmelo? ¿En Somebody español please de read it in preferencia? Spanish or in English, doesn't matter. Ok, dice la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie 37. y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok. Aquí, para poder amasar esa masa, esa tierra, tenemos que agregarle agua. We need to add water. Y el agua lo va a representar el Espíritu Santo. We're going to ¿Sí? represent the water with the Holy Cuando el Spirit. Señor te escogió, When cuando God chose you, cuando el Señor te encontró, when He found you, fuiste seleccionado, you were selected. ¿sí? Y tú lo aceptaste a Él You accepted Him. y Él vino a morar en tu corazón, Now He starts living in ¿sí? your heart. Entonces, ahí You. está el Señor, está preparando So esa God is there tierra. already preparing that soil. El Espíritu Santo Holy Spirit está dentro de ti, is inside of you, está morando en ti, está trabajando en tu corazón. working in your heart. ¿Cómo? How? Entonces el Espíritu Santo, si está morando en ti, Then the Holy Spirit, if He's living inside of you, tú empiezas a dejar malos hábitos. you start living bad ¿Sí? habits. ¿Cuántos ya Wait. pasamos ese proceso? How many of you already passed Yo that creo que la process? mayoría de aquí. I think most of us, right?
Entonces, estamos dejando malos So, hábitos. We are living the bad habits away. La palabra de Dios behind. menciona el que robaba ya no The word of robe God más, says, if you used to steal, don't ¿verdad? steal no more. Steal no Y more. así nos da varios ejemplos. Y Many si tienes examples of el that. hábito de tomar cerveza, And lo if vas you dejando. used to drink, El hábito de maldecir, lo vas if you dejando. used to curse, Malas palabras se van yendo. Let ¿Por it qué? behind. Porque el Espíritu de Because Dios the Holy está Spirit trabajando en ti. is working Estás in viviendo you. el proceso. You're living the ¿Sí? process. Está amasando, preparando la It's tierra. preparing La está soil. preparando, la está amasando, lleva un proceso, It's te kneading. tiene en sus manos. Soil. ¿Sí? Entonces, It's a process. estás viviendo el proceso. You're living the process. Hay agua en ti, hay Espíritu There's Santo. water in you. There's Holy Spirit in you. Eres masa, eres lodo, por lo tanto eres You are barro. like mud. So now Y you're estás en clay. ese proceso You are in that process. del amasado. And you're ¿Sí? being El alfarero está preparando la tierra con agua. Potter is preparing the ¿Sí? soil with water. Dios está preparando la tierra con el Espíritu Santo y todo se Holy está Spirit. yendo, todos los Everything malos is going hábitos. behind, everything. Estás en el proceso Your bad del habits amasado. are passing away. Paso número 3. Number 3. ¿Sí? Dice el alfarero que él tiene una rueda. The potters, they have a wheel, you know. ¿Cuántos están contentos de que Dios los escogió? How many of you are happy que Dios los because seleccionó? God chose you? Yo creo que todos, ¿verdad? I think everyone, actually. Gloria a Dios porque Él nos encontró. Thanks Sí. God because He found us. Él no se olvidó de que nosotros existíamos. He knew who you are. ¿Sí? Él se acordó. And he knows Supongamos who you are. que Él está ahí en la alfarería Let's say y the Él se potter's acuerda working. y dice, me falta On the Verónica Coronado, And then she Adriana said, "Oh, I'm Smith, missing Daniel, hermano Adriana Raúl, no Smith los veo and por Raúl. aquí. I don't Ok, see him." Él utilizó a alguien que fuera y used te someone. hablara. Utilizó a un siervo de Dios, To go and talk to them. ¿sí? Y entonces el Señor tenía los ojos puestos en ti. God already had His Okay. eyes on you. Pero ahora, ¿qué pasa? But Ya now what estás happens? viviendo el Now it's in the proceso. past. Now you're already living the process. Pero ahora Dios dice, But yo God quiero says, una profeta, I want quiero a un prophet, I apóstol, want quiero an un apostle, I evangelista. want an evangelist Ahora here. tienes otro nombre. Now you have ¿Sí? another name. Dios te escogió. God chose you. Y aquí viene lo difícil. And here comes the hard Para esa thing. vasija ya tienes la masa. Entonces, el alfarero The potter toma esa masa. takes that soil. ¿Sí? Me imagino que nosotros como barro, Imagine like we as clay en manos del alfarero, in the hands of the potter. cuando nos está amasando, When He's kneading us, nos está doliendo. it's hurting. ¿Sí? Pero Él nos está amasando. But He's doing His job Ahí está con sus manos. with His hands. ¿Sí? Se encuentra una piedrita If y la I'm little tira. stone, he just Y throws sigue it away. amasando. Y Keeps se encuentra por ahí algo que kneading no le agrada it y all. lo echa fuera. Then he finds ¿Sí? another Nos thing está not trabajando. good. He just throw it Estamos away. en el amasado. Ok, ya tiene ahí su masa But now it's ready. de barro The clay is ready now. y dice, ahora le voy a dar forma. He says, now I'm going to give it a ¿Sí? form. ¿Cómo to le it. va a dar forma? How? El alfarero tiene una rueda, That's why he has the wheel. ¿sí? Para montar allí So he esa can put masa. that big old ball. Y el there. alfarero tiene en su mente qué es lo que va a And hacer. the potter already knows what he's going to do with Una it. taza, It can be un a cup. vaso, una cazuela, It can be un a florero, pot. It can be un apóstol, whatever un it is, an evangelista, apostle, evangelist, una profeta, prophet, un pastor, un pastor. maestro. teacher. ¿Sí? Comparaciones. ¿Sí? El alfarero está Making the comparison. pensando The en potter vaso, cazuela, lo que is sale del thinking, you barro. know, Pero make Dios something with dice, it. yo quiero God un apóstol, says, yo well, quiero I una want an profeta, apostle, I yo want quiero a un prophet, I maestro, want yo a quiero un teacher. pastor. I want a pastor. ¿Cuántos de aquí quieren ser pastores? How many of you ¿Cuántos quieren want ser to be evangelistas? pastor, evangelist, apostle, Yo creo que prophet? todos anhelamos ser algo, ¿verdad? Para que Dios nos utilice en su obra. ¿Ok? Pero aquí viene lo bueno. But here comes the ¿Sí? good thing. Entonces, el alfarero pone esa masa en la rueda. He puts that Y ball con in sus, the dice, yo investigando, que el alfarero con sus 4 dedos los mete en la vasija y con este le va dando forma He por puts fuera. his 4 fingers Sí. inside of Pero él está pensando qué es lo que va a hacer. the soil and he ¿Sí? forms it with the Tiene un modelo. He has already a model. ¿Sí?
Si él va a ser un florero, if he's going to do en su a mente cup, o por ahí tiene otro florero, he already have it ¿cómo in es his que lo va a mind hacer? how to do it, how to make it. ¿Sí? Pero dice el alfarero But then the potter says que está dándole forma a la vasija. he is forming now the ¿Sí? Y clay dice aquí la palabra de into Dios something. The Bible says que Jeremías llegó y el alfarero estaba trabajando la Jeremiah masa. arrived into the potter's house and Y he was working. dice The potter que was se working. echó a perder en manos del alfarero. And it went bad in Sí. the hands of the potter. O sea, no el alfarero la echó a perder, Not because it was sino the la masa potter's fault. se echó a perder en manos del alfarero. It O sea, became bad. ya estaba en manos del alfarero. It was already in the hands Nosotros of the estamos potter. en manos de Dios. We are in the hands Y of muchas God. veces estando en las manos de And Dios, even though being in the hands of God, nosotros nos echamos a perder. we just go No back. nos echa a perder We go Él. evil. We turn ourselves ¿Sí? evil. Dice aquí la palabra de Dios It's not his fault. que Jeremías vio Jeremiah saw that thing happen. cómo se echó a perder esa vasija. How that went Ok. bad. Cuenta un alfarero cuál es el Potter. proceso cuando se echa a perder la vasija. Says the process what you need to Dice do now. que agarran esa masa y la golpean fuertemente They get that ball of Sí. dough once again. If they hit it so para bad, seguir el segundo proceso del amasado. to start again the ¿Sí? process. O sea, como barro nosotros, As clay. imagínense que Dios nos echamos a perder Imagine that we go y back. Dios nos agarra We're good y for nos nothing da now. fuerte So now contra el God suelo grabs us and he hit us y a against the vivir ground. nuevamente otra vez el Really, really proceso bad. del And to amasado. live again the process. ¿Ok? Estamos Kneading. en manos del alfarero. We're in the hands of the potter. Nos está dando forma. He's giving us a ¿Sí? form. Cuando la masa no es de buena calidad es cuando se deshace en manos del alfarero. When it's not a good quality, the clay is not a good quality, it just dissolves. in the Les hands of the mencionaba potter. que el alfarero I was telling you that the potter tiene un molde has a mold, a seguir. has already. Ok, pattern déjame to follow. decirte que Dios So God, tiene un molde para formarnos a nosotros. He has a pattern, He has a mold to follow. ¿Sí? Y ese So he can modelo form que Él tiene es su Hijo Jesucristo. We can see it simple. It's His Son Jesus Christ. ¿Ok? Entonces, Dios nos va procesando, ¿sí? God is Y nuestro processing modelo a us. seguir, nuestro modelo a como Dios nos quiere And the formar, model that we need to follow, es como su Hijo. it's like Jesus Christ. ¿Ok? Pero muchas veces estamos en esa rueda Sometimes we're in the wheel y creemos que ya nos acabó de dar forma y And nos we think queremos bajar that we are de esa rueda. done. That's it, and we ¿Sí? just want to get out of that wheel. Pero todo tiene un proceso. But everything has a process. Estamos en la rueda, We are in the wheel. nos still. está dando forma. He's forming ¿Sí? us. Está saliendo el apóstol, está saliendo el apostle is evangelista, being formed, te the está dando evangelist, forma. the prophet, ¿Cuánto the tiempo? teacher. No How lo sé. long it's gonna take? I don't know. Solamente Dios sabe cuánto tiempo te va a tener en esa rueda Only God knows how long. dándote forma. ¿Ok? Muchas veces les digo, nos queremos bajar de la Many times we rueda want to get off of that ¿sí? wheel. Y Dios dice, espérate un poquito, God says, hold on, todavía no es tiempo. you're not ready. ¿Sí? Y luego más, cuando ya vemos la vasija formada, And even when we see it formed already, ¿qué decimos? Ya estoy lista. we say, "Pues, I'm ready. Ok, porque primero ni yo sabía qué forma tenía, Because at first I didn't know pero cuando my he form, my descubierto shape. que ya yo sé But now I qué soy, already have a shape. I know what qué I Dios am, quiere hacer conmigo, what God wants to do with me. yo creo que ya las puedo. I think I can make it by Pero me myself dice Dios, already. espérate But God un says, poquito, "Hey, no, hold on. todavía no es tiempo, You're not ready. estás viviendo el proceso. You're living the process ¿Ok? still. Estamos en la rueda. We're still in the wheel. Ok, mis hermanos, si nosotros no pasamos esa prueba de calidad, If we don't pass that proof, vamos a That estar test of regresando quality. siempre a la we rueda. always are going to have to go back. ¿Sí? to the Y wheel. allí vamos a estar estancados We're gonna be there in that en la same rueda, vuelta y vuelta, y el Señor va a estar moldeándonos y God is gonna try to moldeándonos. mold ¿Y us, cuánto tiempo vamos a estar form us ahí? No For lo a sé. long time. Espiritualmente, mis hermanos, darle forma se refiere Spiritually, al carácter, To form you, al ego
to form your character, your ego, your pride, a los problemas internos del alma, your problems in your soul. como orgullo, For example, pride. rencor, soberbia, Pride is the same. y etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hay en el A lot alma of things that you have in the soul. que nos estorban. Y Dios tiene que estar dándonos forma ahí en esa rueda. And God Son has to demasiadas form us cosas que estorban en that nuestra will. vida, There are a lot of things that en are nuestro barro, bothering our esas lives. piedritas, ¿sí? That little Si stones la tierra no on the estaba clay. bien If the seleccionada, clay is not entonces ahí ready, hay it's cada not well piedrita. selected. Las piedritas que le acabo de There are a mencionar: bunch of amargura, envidia, rocks, resentimiento, jealousy, rencor, orgullo. pride. Todo eso Dios te está Unbelief. formando y me está formando en la rueda. That's why God ¿Sí? is forming you. And ¿Por giving qué? you Porque shape. Dios no nos puede utilizar de esa manera. God can't use you Dios no that puede way. usar esa vasija He can't use that si hay pot, algo allí If there's que está something. estorbando. you know. ¿Ok? Gloria a Dios. Y dijimos que Dios tiene un modelo que se llama So we said Jesucristo. That God Ok. has model Dios nos to follow, forja, hermanos, Jesus a Christ. través de su Espíritu Santo, God formed us with His Holy Spirit. Jesucristo, porque Él es el molde modelo a seguir. He is the model. Estamos we en need la to follow. rueda, ¿sí? We are in the wheel. Dios nos está formando, nos God está is dando giving you a forma. shape. Ok, vas a ser un florero, vas a ser Okay, un you're gonna apóstol, be an entonces ahí te apostle. está formando, te He's está giving you a formando. form. Vas a ser un pastor, ahí está going to be a formándote pastor, Él, okay. estamos en la rueda. We are in the wheel. ¿Sí? Te dice, espérate tantito, He's telling you, he's telling todavía you, wait. aún no es tiempo, It's not your time. te estoy It's not ready. formando. I'm forming you still. Ok, y viene el paso número 4. So now we have the step Sí. number 4. Estamos en la alfarería con el alfarero. We are with the potter. El paso número 4 es el horno, Number 4 is the furnace. ¿sí? Y el horno es un lugar oscuro The y furnace of fire caliente. is a really hot place. It's really dark. Y el barro va a este lugar con el propósito Clay goes to this place with the purpose of y el del siguiente proceso, que es el secado, the next secarlo. process, which is to dry it Ya off. tienes forma, un You already florero, have shape. Let's el say barro, you are a entonces cup. ahora hay que secarlo. And we need to dry it Y off. dice el alfarero So the potter says, que el barro agarra otro color, actually, when ¿sí? they go into the furnace, agarra otro color, they get another color. ¿sí? They just Cuando estás dentro de ese perceive horno, another color. que When you're estás inside ahí, of que the está oscuro, ya cuando se furnace, prende, pues ya empieza a and haber it's on. luz, ¿verdad? Entonces cuando There's cuando light. nosotros como barro As when estamos us, as clay, en el horno, we are in the furnace. en ese lugar oscuro, That tenemos dark place, miedo, we are scared. ¿sí? Pero dice el Salmo 91, el Psalm que habita al 91 abrigo del says, "He who Altísimo dwells morará bajo la sombra del of the Omnipotente". Nosotros habitamos We dwell a la sombra de Dios in the wings of God, under the wings of God. cuando oramos y estamos en continua comunicación con Él. When we pray, when we have communion with Him, Estamos protegidos we are protected. y tenemos cobertura So we have covered porque estamos protegidos por Jesucristo. because we are protected by Y Jesus. la palabra de Dios nos enseña que Él es luz. The Word of God says He is light. Por lo tanto, estamos dentro de ese horno So we are inside of that furnace. caliente, Hot. hay luz, There's light porque ahí está Jesucristo con because nosotros. Jesus is there with us. Pensamos a veces que ya estamos listos en We ese think that horno, we are ready in that furnace again. ¿sí? We think we're ready. Porque ya vivimos el proceso We already passed the wheel. de selección, We already were selected el proceso del amasado, and we were prepared el proceso de darnos forma, and we already have a shape. y luego ahora nos llevaron al horno, And now we are in the furnace ¿sí? Para que fuéramos secados, to dry it off. ¿sí? Entonces nosotros decimos, ya estoy listo, So we say, yeah, I'm ready. ¿ok? now. Ya tengo forma, I already have a shape. I y have ahora a sí shape. me pueden usar, Now they can use me porque ya no estoy suave, ya because estoy I'm not, duro, you know, I ya have me hard, cocí, you know. I have a shape. ¿sí?
y ya sé para qué soy útil. and I know my purpose now. ¿Ok? A lo mejor agarré como barro forma de florero, Perhaps some ¿sí? cup, Forma de pastor, qué perhaps sé some yo. pastor. Pero te dice Dios, But God espérate tells you, tantito. hold on, not yet, Aún todavía no es tiempo. not yet. Estás viviendo el You're proceso. living the process. ¿Sí? Y viene el número 5. Now we have number 5. ¿Sí? Estamos viviendo el proceso. Nosotros como barro en We manos as del clay alfarero. in the hands of the potter. ¿Sí? Número 5, el decorado. Number 5, decoration. Ok, ya tiene esa You already have a shape. vasija de barro en sus manos already are nuevamente, dried off. porque estamos en manos del You're alfarero. almost ready. Y entonces Dios, el alfarero, So now God empieza por ahí con un pincel, starts with a little brush ¿sí? A darte, a decorarte to put decorations in you para que te veas hermoso, so you can look pretty. ¿sí? ¿Qué es el decorado? What is the decoration? En este proceso In también this se process, sufre. You also suffer. En este proceso es para hermosearte, This is to make you pretty. ¿sí? Para adornarte, para ataviarte. Holy God. Yes, to make you pretty. A el barro no le gusta este proceso, Now the clay doesn't ¿sí? like this Porque no le process. gusta el que lo estén tallando por ahí, lo siguen tallando y poniéndole ese olor tan feo de la pintura, Because you know ¿verdad? you have to clean it, Pero the whole espiritualmente thing, put the paint nos vamos right off. a la santidad, But if we go spiritually to the holiness, ¿sí? Para poder diferenciar el proceso del decoro, so we can make a del difference atavío. with the Tiene holiness. que haber una diferencia There has to be a difference entre tú como barro, como between tierra, you as clay, a la tierra que está afuera, as clay already ¿sí? formed. La tierra There que no has to be conoce de difference Dios, with the soil out there. o que the conoce field. pero no tiene temor de Dios. There has to be a difference between you and the people that does not ¿Ok? know Entonces about God. Dios te dice, mi hija, yo God quiero que tells te you, hey, vistas así. I want you to dress Yo like quiero this. que camines I want así. you to walk Yo like quiero this. que modeles así. I want you to be a Yo model quiero que obedezcas mi this way. palabra. I want you to obey ¿sí? my words. Y te vas a adornar, te vas a ataviar de esta You're manera. going to be beautiful. ¿Y qué decimos nosotras? Or do we say no? No. Entonces ahí vas a estar viviendo el proceso. So you're going to be there La again, decisión forever. está en ti, Living está en mí, The process. como barro. The process, the decision is in ¿Sí? you. Solamente se As clay. necesita obediencia. We only need obedience. ¿Sí? Estamos en el proceso del decorado. We are being El Señor nos decorated está adornando como hijos suyos, as His children. porque Él quiere que se diferencien God los wants hijos us de to be Dios different. a los hijos de allá afuera, The los children hijos of de Satan. perdición. ¿Sí? Entonces, yo era una de ellas. So Cuando I yo used to be llegué, one of those. a mí hubo cositas que yo dije, And no. when I came, Y hace God, poquito yo platicaba what con una things- hermana y le comentaba, what things that ese I era didn't like. mi problema. I said no. Pero Dios trató, I told him my yo problem, solamente obedecí. but I just ¿Sí? prayed. Dios te está adornando God is decorating you como hija e hijo de Él. as son or daughter ¿Sí? Ahora, of His. cuando nos vamos a santidad, casi más reciben las When we go mujeres. to holiness, ¿Sí? we can Pero también hay receive para more los than varones. women, but there's also Okay. for men, applies to men. ¿Sí? Como varones, hijos de Dios, As sons of God, se van a vestir ellos decentemente, you're gonna dress de igual como nosotros, decent way, de no mostrar nuestro cuerpo. just the ¿verdad? same way as women, not to Entonces, show off your body. Dios te está decorando, te está adornando. God is decorating Las viejas us, costumbres que decorating you. tenías, The old ways las you vas had, dejando. just gonna leave them away. Entonces solo necesitamos obediencia en este proceso. All we need in this Okay. process is obedience. Viene el proceso número 6, Now we get to number 6. ¿sí? Dice el alfarero The potter says que nuevamente lleva esta pieza he takes this al horno, shape, this pot, whatever it is, cup. pero esta vez He take it back to the furnace again. el horno es calentado But this time, a 500 grados, the furnace o is sea, calientísimo, heated up at 500 ¿Sí? degrees. I don't know if para que esta Fahrenheit vasija or quede bien Fahrenheit. cocida. But it's really, really, really hot.
Tal vez nosotros como barro dijimos, ya estamos We hechos, thought as clay, Ya I'm estamos ready. I decorados. already have a shape. I'm already Ahora have my sí. decorations. I'm pretty now. ya puedo ir a servir, puedo ir a ser usada por Dios. I can be now used by God. Pero dice Dios, espérate tantito, But God says, hold on. vive el proceso, todavía no es tiempo, You're not ready. ¿ok? La pieza, la vasija de barro Now this piece, es introducida nuevamente a ese horno whatever it is called, y dice el alfarero que hasta que quede al rojo vivo, you put it back into the furnace. ¿sí? And Imagínense, you es leave it como, there until it gets red, literally. como ver una brasa, ¿verdad? Ahí roja Like when you see quemándose. the charcoal, Bueno, así está la like pieza. really hot. That's how it becomes really hot, really red. Nosotros como vasijas Glowing. de barro We as clay, en manos del alfarero, o sea, de pot Dios, of clay in the hands of God, también somos pasados por el fuego, we also are tested by fire. ¿sí? Y esto significa, And this means aquí es donde vienen los problemas bien here's difíciles, when we have the most hard problems, bien fuertes, really bad. lo máximo. The greatest Es problem cuando en you can esos have. problemas que It's dices, when in those moments when you say, me siento I solo, want to quit, I want to give up. hasta Dios se I ha feel alejado de alone. mí. ¿Cuántos se han sentido así? How many of you have felt that way before? Yo creo que la mayoría de aquí, ¿verdad? I think every Hemos one of you, sentido en perhaps. ocasiones como que estamos solos. We feel that we're ¿Sí? like alone. Estás God's not viviendo el there. proceso, You're living the process. ¿sí? Dios nunca God te deja solo, never let you nunca se ha olvidado de alone ti, by yourself. porque Él te tiene en sus manos. You're still in His Estás hands. viviendo el proceso You're living the process. y Dios dice, And God says, te estoy pasando por ese fuego testing you through this fire, altamente caliente really hot fire. y te tengo metido en el horno. You're in the furnace. Sé que te duele, I know it sé que hurts. es difícil. I know it's hard. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, How long? I don't ¿verdad? know. Dice que hasta que esté al rojo vivo. Until it's really Y te hot, dice, glowing. sigue aguantando un poco más. Ahí And vas, it's telling ahí you, vas. keep Te estás enduring the cocinando. situation. You're ¿Sí? almost ready. You're Estás almost viviendo there. el proceso. You're still living the process. ¿Y por qué mete esa vasija nuevamente a ese horno? And why does the potter put Dice, si ya estaba formada. inside of the furnace again? Dice el alfarero que tiene que Porque- introducirla nuevamente They have to put it there inside once para again, que salga fuerte. so it can come out, come ¿Sí? out even Entonces, stronger. nosotros como barro, So we as clay, ¿sí? Dios nos lleva a ese proceso God takes Sí. us to that process, para hacernos fuertes. make us strong. ¿Sí? Ahora que fuimos a than Lobok, before. When we went to Lubbock, these 2 nos Saturdays tocó ago, mi esposo y yo platicar con la hermana que acaba de perder a su hijo. we talked to this woman that she Y just pues, lost como her son. dicen algunas personas, muchas veces les Like some decimos, people say, los acompañen en su sentimiento, cuando a veces no lo have the sentimos, feelings there, and we ¿verdad? say, I'm sorry, Pero sabemos I feel que you. es It's not real. We know. una situación difícil, I know it's a hard situation. sí, pero no sabemos cómo expresárselo. We don't know how to express it. Y venía a mi mente en ese momento So in that moment, y le digo, hermana, pues yo sé que es una I told that situación woman, I bien know it's a really difícil, hard situation. ¿verdad? Pero a veces Dios está trabajando en nosotros But sometimes God is working in y us esta situación And this que situation usted está pasando that you're living now. la va a hacer más fuerte a It's going to usted, make you stronger. ¿verdad? Cuando pasamos situaciones difíciles, When we pass through hard situations, ¿sí? Dios siempre está ahí a tu lado. God is always there next to you. Él nunca te deja solo, He never ¿sí? goes away. Dice la palabra de Dios, aunque pases por las aguas, If you pass through no te waters, ahogarán. Aunque And if you pases pass por el through fuego, fire, no te quemarás, ni He la always llama will be there arderá en with ti. ¿Ok? Entonces nosotros nos vamos a agarrar de su palabra So we're just going to stick to His word. y vamos a Make it yours. confiar Trust in God. que el Señor nos está procesando That God is processing con un us propósito, with the purpose. ¿sí? Para poder ser usados So we can be en used su obra, in His en el kingdom servicio de Dios. for His service. Y este barro And this no clay deja de ser barro, Still ¿sí? being El clay. que entró al primer horno salió ya Same cocido, clay that went ¿sí? to the furnace. Pero le faltaba ahí by una the first decoración, time,
It was clay. para que se viera But hermoso, then it got some bonito. decorations on the outside. Cuando sale del segundo And horno, gets back into the ¿sí? furnace. Ya está hermoso, Now gets out. ¿sí? It's Ya still being the same pasaste, clay. pasamos, ¿verdad? And Como it's beautiful. barro. Muchas Clay. situaciones We difíciles, already passed pero many harsh esas situaciones Those difíciles situations nos hicieron buscar más de Dios, made you de seek estar más God en comunicación even more. con Dios. be in Y communication cuando with God uno, more than hermano, se before. mete con Dios, And when you no start sé si a looking ustedes God, les ha tocado ver seeking for God, my God. personas que dice, ay, pero si hasta el rostro lo tienes There's diferente. people that say, man, even ¿Sí? you look pretty. Dios Your te face is hermosea like- el rostro, ¿sí? Like, wow. Porque estás en continua If you are in the comunicación presence of God, just con like Él. Moses, your face reflects His glory. A tu alrededor, las personas pueden ver esa Around diferencia, you, people can see that difference. ¿verdad? De que Dios estuvo trabajando en ti. That God was working in Para you, ti, on you. para mí, For como you, barro, for no me. fue fácil, It's clay. It ¿no? wasn't easy. Porque vinieron situaciones Because we had difíciles, really hard problemas situations, duros. really bad En este problems. segundo horno Now the second time de into the alta furnace, temperatura, really a lo hot. mejor estuviste a punto de perder tu casa, Perhaps you were about a to punto lose de your perder house, tu familia, your family. ¿sí? En lo económico a lo mejor por los suelos, Your economy ¿verdad? was really bad. Pero estás en un proceso But you are in the process. y Dios allí siempre estuvo. God was Nunca always te there with dejó, nunca te desamparó, Never ¿sí? went away. Y todas esas pruebas que Dios te permitió vivir, All those tests. dice la palabra that de you Dios, lived through. que juntamente con la prueba, The Bible Dios says, da la salida. God always gives you an Te van a exit, a venir way pruebas out with us. difíciles, no sé tests. qué proceso estés I don't know pasando, what process you're living. en cuál now. proceso estás. I don't know what A lo step mejor, you're in. 1, 2, 3, No 4, sé si 5, han 6, oído 7. esta frase que a I don't know. veces muy común sale de nosotros y decimos, pero apenas me había decidido servir a Dios y se me vino este Some people, problemón. they barely decide to cuántos les ha follow pasado? God, and right away there's Pues yo more creo que si no problems nos ha coming pasado, lo hemos to them escuchado. than before. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tal vez estabas en proceso Because you were in the process. y no te gustó el proceso, You didn't like the a process, lo mejor te dolió el proceso It hurt que estabas you. viviendo y mejor te sentaste. and you just sat Sí. down. Entonces dices, ahora sí te voy a servir, So now Señor. you say, I'm going to serve Estoy you, God. listo, I'm ready aquí now. estoy, Yes. úsame. You were stuck Y in the dice el process Señor, 3, for example. pero tú estás en un proceso, And God te says, bajaste you're de in la the process rueda, still. entonces Went out of the wheel. vas nuevamente a la rueda So let's go back to y the wheel. empieza el Señor a trabajar And start contigo. working again. Y luego, a lo mejor esta vez sí te dejaste formar, Perhaps this time you already have a shape. pero cuando ibas a entrar al horno, When you were about to get al into the horno de los furnace problemas, of problems, de las pruebas, tests, dijiste no. you said no. Nomás me meto para No way. a servirle al Señor y se vienen los I problemas, se just vienen start las serving pruebas, God and I have problems. Mejor no, What's wrong aquí with me this? quedo. What is the point? pero de repente ves que Dios está usando a un hombre de But then you Dios y see God is dices, using someone else wow, y besides así you. quiero You say, ser, "Whoa, quiero ser usado I por wanna be Dios. like him, used Ahora by sí, God Señor, like aquí him." estoy, usa mi vida, Okay, God, como use tú me now. quieras, I'm a ready tu again. manera, Yes, úsame, use aquí me. estoy. Ok, el Use Señor me no like se le the apostle. olvida en qué proceso ibas, But God still y dice, ¿te don't acuerdas, forget mi hijo? in what process you are. Que estabas en el proceso de la you were decoración, about to go to the ¿ok? furnace. Te estaba diciendo santidad So y get back into the dijiste, furnace. no. And you said no. Ay, Señor, pero But, hey, úsame, you ok. wanna start all over again, Ven para let's do it. decorarte, mijo. Let's go back to the Déjate furnace. usar. Let's Deja see, que yo te test moldee en mis problems. manos. Vive el proceso. Live the process. Ok. Entonces, hermano, solamente es obediencia So it's just y obedience, you decisión. know, and decision. Tú decides servir a You Dios, decide to serve God. tienes que vivir un proceso. You have to live a process. Y no es fácil. And it's not Es easy. difícil. It is hard. Pero si estamos en las manos de Dios, But if we are in the hands of God, estamos confiados. you're ¿Sí? safe. Y cuidado cuando ya estás formado, terminado, And watch out when you're already formed and you have a shape, you're pretty now. sabemos que Dios como alfarero, We know that God, as Él puede potter, hacer de ti lo que tú quieras. He wants to make Perdón, with lo you que Él quiera. whatever He wants Y you to be. el barro, And yo clay, como barro, me, myself no as clay, tengo autoridad de decirle al I don't have alfarero, authority to tell así the no. clay. No, I don't like that way. yo no, no I don't quiero like ser it. eso. I don't want No to be me a cup. gusta la I want forma to que be me a estás dando. Big pot. Come on.
yo quiero mejor ser I don't esto like otro. that color that you put No, there. el Señor va a hacer contigo y Let me tell you, conmigo God lo is que gonna Él do with you quiere, whatever He wants como to Él do. quiere y cuando the Él potter. quiere. Whenever ¿Ok? He wants, whatever He Solamente wants, whatever déjate He wants to en do. manos del alfarero. Just leave the process. Dice aquí en Jeremías 18:11, Jeremiah 18:11. dice, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Aquí le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? De su desobediencia, de su I rebeldía. am Y preparing a nosotros a disaster veces for you somos and así. devising Entonces, a plan against you. es un largo proceso cuando Dios te quiere usar. Tal vez, It's a process when God a lo wants mejor to use ya you. eres una vasija Perhaps que ya saliste del segundo horno. you already A lo came mejor Dios out todavía te of the tiene en el furnace for the proceso. second time, No lo sé. but you're still in the ¿Ok? process. Pero si eres una vasija que Dios If you're a pot, ya te está usando, porque Él así it's le ha being used. placido. God is using you already. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer si eres una vasija What do terminada? you have to do if you're already finished your ¿Sí? Ahora process? tienes que cuidarte. Now you need to take care, ¿Sí? you know. Si ya el Señor te está usando, God is using cuídate you. Fine, cool. de no pecar, But watch out. de no Be careful fallarle a not Dios, to sin de no against God, not to contaminarte. fail God, ¿Por qué? not to contaminate yourself. Porque Dios no puede usar God can't una use vasija sucia. a dirty pot. ¿Sí? Muchas veces decimos, We ¿y say por qué many Dios no times, me usa? why ¿Y is por God qué not Dios using me? esto? ¿Y por qué Dios lo otro? Si yo ya estoy listo. If I'm ready, A lo mejor Dios well, conoce, yeah, but you're there. Dios nos conoce perfectamente y Él dice, no puedo God knows usarte. us. He says, I can't ¿Sí? use you that way. Porque aquí vienes y me alabas, pero Because you sales come here, afuera praise me, y haces lo que a mí no me praise agrada. me, you sing to me, ¿Sí? play Entonces, instruments, and you go back. mantente puro, And you do things that I don't mantente like. limpio. I don't like them. Es como nosotros, Keep yourself clean, tú holy. y yo, It's like you and si I. vas a cenar, a desayunar If you go o to X, eat, no vas a ir a agarrar una cuchara sucia. you don't grab a dirty ¿Verdad? spoon ¿Por qué no? Porque está sucia, no puedes usarla. it's dirty. Es lo mismo Dios con nosotros. Same thing with us. Si God, nosotros estamos if sucios we are dirty ante su presencia, before His presence, Él no te va a usar ni me va a He won't usar. use you. He won't use ¿Y qué es lo que use me. pasa? Se está deteniendo, What se happens? está estancando You're ready, but de nosotros como He's instrumentos just gonna leave you there on the de shelves. ser usados He's not gonna use y you. utilizados para llevar las nuevas, para expandir el reino de Dios You're just allá gonna be afuera. occupying one more place in the shelf, Sí, entonces, but not being used by God. esto es lo que Dios me ha dado, hermanos, para This is what compartirles God esta gave me noche. to share with Y you, with you all. yo solamente les digo, vivan su And proceso. I just tell you once again, live Sí, your yo process. no sé cuál es el proceso I don't en know el que what your estás. process is Estás en now. el amasado, You perhaps already estás got en la already, rueda, perhaps God estás just en el primer horno, chose you en el decorado soil. o Perhaps en you're in el the furnace. segundo horno. No lo sé. Perhaps you're being decorated. Solamente tú y Dios. Perhaps you're in the wheel still. Sí, yo te voy a invitar que en esta noche pases al Whatever altar. it is, ¿Tienes el canto? I want to invite you to En lo que come nuestro up to hermano the altar. Moisés pone un canto y escúchalo y déjate moldear, déjate vivir ese proceso en el cual Dios te tiene. Yo te invito, mi hermano, que pasemos todos. Y espero que esta palabra que ha sido impartida esta noche haya sido de bendición. Tal vez si tú estabas pasando por una situación difícil I hope this can help you. Perhaps you were y no living in a hard entendías, situation. ahora sí, dices, estoy viviendo el proceso. But now you understand. Okay, I'm Es doing un the process. proceso que hay que vivir The process that you have to live en manos del alfarero. in the hands of the potter.